Por último, pasemos entonces a algunas consideraciones acerca de nuestro concepto guía, ¿no?, en este curso, que es el concepto de capacidad. Entonces, en relación al primer texto, el ensayo sobre las enfermedades de la cabeza, ahí precisamente ya Kant está presentando el entendimiento como una capacidad, y de hecho usa la palabra capacidad ahí, ¿no? Y una de las primeras cosas que hace es decir, es que la capacidad de entendimiento es diferente del ingenio, ¿no? Donde el ingenio lo que hace es revestir los pensamientos de diversos signos, es decir, tratar de llegar a lo múltiple. Entonces, el entendimiento más bien lo que hace es apreciar la suma global de la satisfacción del todo, y a partir de ahí se puede extraer un concepto general. O sea que el entendimiento, ¿no?, la capacidad del entendimiento tiene que ver con esta posibilidad de tener conceptos generales o universales, que eso va a ser muy importante para el posterior desarrollo de la lógica trascendental. Sin embargo, el entendimiento también no solamente está relacionado con conceptos para el conocimiento, sino que también tiene que ver con las pasiones. Entonces, el entendimiento lo que permite es ver cómo dentro de todo un conjunto de pasiones pueden establecerse los medios para lograr el fin ideal, ¿sí? Entonces, ahí también está mediando el entendimiento, ¿no? Poder canalizar todas estas pasiones hacia un mismo camino que permita llegar hacia el fin que se ha planteado. Sin embargo, y esto lo reconoce Kant ahí, no puede el entendimiento contra las pasiones más potentes, ¿sí? Entonces el entendimiento no es algo que sea ajeno justamente a los efectos de las pasiones, sino que las pasiones también pueden hacer que el entendimiento empiece a disvariar y a irse por otros lados, ¿no? De ahí que sea tan importante estar todo el tiempo manteniéndose alerta y vigilando qué es lo que está pasando ahí. Y por ejemplo, Kant define el trastorno del entendimiento de la siguiente manera. Está en la página 267-268. A partir de todo tipo de experiencias correctas, se juzga de un modo completamente invertido. Y eso de nuevo es lo que lleva a toda una gama de enfermedades o de males, que va desde el necio o el simple, ¿no?, que es una mera debilidad en la facultad de juzgar, hasta el delirio, que es el desorden al que es conducida la facultad de juzgar con respecto a la experiencia, ¿no? O sea, cuando ya lo que se juzga no se corresponde en absoluto con lo que es experimentado, sino que se está juzgando sobre una base que es completamente ajena y diferente a la de la experiencia. Y en todos esos rangos intermedios es donde encontraríamos también a la hipocondria y al fanatismo y la exaltación, que habían sido pues como dos de las enfermedades más llamativas en el texto. Hay una cita en la página 270 que también nos puede ayudar para ir viendo qué quiere decir esto de la capacidad y sobre todo en su relación con la facultad, ¿no? Porque como les había dicho, aquí ya empiezan a tejerse estas redes conceptuales, ¿no?, que no es nada más una palabra, no estamos rastreando una palabra o un término, estamos rastreando un concepto. Entonces el concepto de capacidad está muy ligado al de facultad. Y en la página 270 dice Kant esto: la facultad que despierta en el alma los conceptos de los que después hace uso la facultad de juzgar con el fin de compararlos. Entonces aquí hay distintas cosas, ¿no? Por un lado, la facultad, ¿en dónde está? En el alma. Entonces, facultad y capacidad tienen que ver con una cuestión relacionada con el alma o el espíritu, no propiamente con el cuerpo, de los cuales hace uso después la facultad de juzgar. Es decir, que el concepto general de facultad y el de capacidad tienen mucho que ver con el problema del juicio. Y por último, dice con el fin de compararlos, o sea que esta facultad o capacidad tiene que ver también con una cuestión de contrastar. Muy bien. Ahora bien, como les decía hace un rato, pues la capacidad es algo que puede desviarse, que puede perderse y llevar a erros. Es por ello que la capacidad entonces debe ser conducida siempre por el buen camino, prestando atención continua a cada uno de sus movimientos. Es decir, se requiere un estado constante de vigilancia.
Y aquí empieza a resonar mucho la cuestión del método, ¿no? Y del discurso del método cartesiano, donde también aparecían figuras como la locura, pero de una manera mucho más matizada y como que Descartes no les daba tanta importancia, ¿no? Cuando empezaba, sobre todo en relación a las máximas que Descartes propone, de que pues mientras no tengamos certeza sobre todo nuestro conocimiento, pues vamos a seguir unas máximas de conducta que nos permiten funcionar por la vida sin tener muchos problemas, ¿no? Y una de ellas es que si hay mucha gente que cree algo y eso se pone a uno, pues probablemente los que están en lo correcto pues son la mayoría, que quien se niega a cuestionar sus propias ideas a pesar de que es la única persona que las tiene, probablemente sea un loco. ¿Sí? Si ustedes recuerdan por ahí, esa si no estoy mal es la segunda o la tercera máxima en Descartes. Entonces, ese estado constante de vigilancia es precisamente el que se relaciona o el que está en conexión directa con la hipocondria, ¿no? Porque la hipocondria justamente es estar todo el tiempo viendo qué es lo que el cuerpo tiene, qué es lo que el cuerpo siente, qué tipo de síntomas están apareciendo para estarlos ligando de inmediato con posibles enfermedades, ¿no? Entonces, que te duele el dedo meñique y además de eso te duele esta zona de la cabeza, seguramente eso es tal cosa, ¿no? Es esta cuestión, esta vigilancia que está todo el tiempo asociando lo que está pasando y lo que se está sintiendo con la posibilidad de una patología, ¿sí? Entonces, la hipocondria justamente es ese estado constante en el cual la pregunta que se mantiene siempre es si estamos del lado de la cordura o del lado de la locura, ¿sí? Y en ese sentido, si ustedes lo quieren ver así, pues, o si se dejan llevar por esta lectura que les estoy proponiendo acá y que, como les digo, propone también esta Monique David Menard, lo que tenemos es una filosofía hipocondriaca, ¿sí? Una filosofía que está constantemente temiendo que va a irse hacia el lado de la locura. Y eso lo veíamos con lo de el sueño del visionario y la crítica de Swedenborg, ¿no? No es tanto el asunto de erradicar el mal que lleva a que la metafísica se desvíe y a que tenga todas estas visiones y ensoñaciones, sino que es tratar de contener, tratar de poner un límite, de cercar, de hacer que eso no se salga de control y llegue justamente al extremo de la patología. Pero entonces ahí lo que nos está proponiendo Kant es que finalmente esta filosofía que él está ejerciendo no es tampoco la filosofía que está completamente del lado de la sana conducta, de la razón, del sano entendimiento humano, sino que es justamente una filosofía hipocondríaca que está ahí entre las dos cosas, ¿sí? Que precisamente reconoce su predisposición hacia la locura, ¿no? Hacia la metafísica, a tratar de probar la existencia de las entidades metafísicas, pero que tiene que estar corrigiéndose constantemente e ir hacia el lado de la cordura para poder mantenerse de manera sana ahí. En ese sentido, entonces, la hipocondria es el estado limítrofe de la razón, ¿no? Es estar en el borde de lo razonable y de lo sin razón, y desde ahí se filosofa, ¿no? En el caso de Kant, desde el límite. Por eso los límites son tan importantes. Y por eso Kant es capaz, como lo veremos más adelante en la crítica de la razón pura, de trazar el límite que define, es de aquí para acá es conocimiento, de aquí para acá ya es lo práctico, justo porque él está ahí en ese lugar y desde ahí está pensando y viendo qué es todo lo que pasa. En ese sentido, además, si continuamos con esta idea de un estado limítrofe de la razón, todo engaño proviene de lo interno y por ende parece afectar de manera más fuerte a la razón, ¿no? Pensando en términos de alucinaciones y de visiones, ¿no? Y aquí volvemos a la imagen de Swedenborg, que Swedenborg veía supuestamente a estas almas o veía el incendio que estaba ocurriendo a kilómetros y kilómetros de distancia de donde él se encontraba, pero eso es algo que solamente podía ver él. Y en tanto que solamente lo podía ver él y era algo que ocurría completamente en su fuero interno, entonces afecta de manera mucho más directa a la razón. Sin embargo,
esa hipocondria es al mismo tiempo la ocasión ideal para que la razón se emancipe y ejerza el control que le es propio. Y esta es una idea muy, muy kantiana, de que siempre la posibilidad de avanzar, ¿no? De progresar, de poder seguir en ese camino de lo que es propiamente humano, se da en la tensión de opuestos, ¿sí? La única manera que podemos progresar como especie, por ejemplo, diría después en la historia en sentido cosmopolita, es precisamente en esa tensión entre la sociabilidad y la insociabilidad, entre la paz y la guerra, ¿no? Entonces es gracias a esos opuestos, a esa tensión de opuestos, que se puede sobreponer a ello y continuar en el camino de hacerse lo que es realmente humano. Pero además, aquí entonces aparece otra cuestión, y es la proximidad entre la patología y lo moral, ¿no? Porque justamente, por eso les decía, ¿no? Lo que más le llama la atención a Kant en estas enfermedades de la cabeza es las repercusiones que tiene eso sobre lo social, sobre lo práctico y por lo tanto sobre la vida moral humana. Entonces, la proximidad entre patología y moral se rompe en el momento en el que aparece la filosofía crítica y nos pone ahora sí un límite tajante, ¿sí? Puede que el filósofo se quede en ese límite, pero ahí se va a quedar, ¿no? Nunca va a caer de toda la locura. Y entonces así va a poder mantener y guiar para dónde es que se tiene que ir, qué es lo bueno que se tiene que buscar. Con respecto al texto de las regiones del espacio, entonces ahí precisamente lo que nos encontramos es la manera en que lo que inicia como un problema relacionado con el cuerpo termina abstrayendo y expulsando el cuerpo, de modo que el problema se va a plantear únicamente en términos de algo relacionado con la capacidad de conocer. Y en ese sentido entonces empezamos a ver también de qué manera es que surgen las preguntas por las condiciones de posibilidad previas a cualquier tratamiento científico que se pueda hacer de algo. Entonces por eso Kant decía al principio de ese texto, ¿no? Indagar filosóficamente, el primer fundamento de la posibilidad del espacio, aquello que Leibniz pretendía medir matemáticamente. Entonces, antes de que Leibniz pueda llegar aquí a decirnos cómo se mide eso, vamos a indagar eso filosóficamente, ¿sí? Es decir, vamos a ver cuáles son las condiciones de posibilidad de eso que ya está siendo trabajado por la ciencia, de eso que ya se está dando a nivel de lo empírico, de la experiencia y de la percepción. Y para eso lo que se requiere entonces es un acto de comparación o contraste que requiere de una abstracción, ¿sí? A partir de la cual se extrae la noción de espacio absoluto y se deja atrás todo lo concreto, toda la multiplicidad de cuerpos que fueron estudiados, ¿no? Entonces, los pelos de la cabeza, los rodrigones de las plantas, las conchas de los caracoles, las manos, los guantes, todo eso se queda atrás, y lo que podemos abstraer de esos objetos entonces es la noción de que en efecto se requiere algo como un espacio absoluto. Que el desafío que le sigue a Kant es, bueno, ¿cómo hablar de un espacio absoluto a pesar de que no puede ser experimentado? Pero justo eso es lo que vendrá ya después con el surgimiento de la filosofía crítica, y en particular, en ese aspecto en particular, lo que tiene que ver con el planteamiento trascendental del problema. Pero bueno, eso ya lo veremos entonces en las siguientes lecturas, cuando comencemos con la crítica de la razón pura. Por ahora, pues sigan leyendo, sigan estudiando, y pues ahí nos vemos entonces en la siguiente sesión. Cuídense, chao.